La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis. Saludo a todos los hermanos y hermanas que a esta hora nos escuchan a través de esta su emisora Radio ABC en este su programa Catequista con Espíritu. Quien les saluda el Padre Victoriano de la Cruz, como cada semana muy agradecido del Señor y también de ustedes por permitirme llegar a cada uno de sus hogares. Este programa que, como ya ustedes saben, es producido por el Instituto de Catequesis de aquí de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, con la finalidad de informar, de orientar y de acompañar desde la distancia a todos nuestros catequistas de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, tanto del Distrito Nacional, de la Vicaría Norte, de la Vicaría Este, de la Vicaría Oeste y también de la Vicaría del Santo Cristo de los Milagros. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su espacio. Vamos, antes de entrar hoy en la continuidad de nuestro tema, recuerden que la semana pasada empezamos a reflexionar sobre el lema que este año tenemos como catequistas, que es catequistas que conocen, viven y celebran a Jesucristo en comunión y participación. Y la semana pasada estábamos hablando de el conocer. Así que en esta semana hablaremos de el vivir, pero antes, como de costumbre, vamos a ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad, por esta nueva oportunidad que nos regalas de poder conectar con tantos catequistas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de encuentro, por esta oportunidad de conocimiento, por esta oportunidad de compartir. Gracias, Señor, por estos medios que nos proporcionas para poder llevar este mensaje. Y gracias también por elegirnos para ser esos instrumentos tuyos, que con amor y humildad llevamos a tantos hasta ti. Te pedimos que nos sigas iluminando, que nos sigas acompañando, que nos sigas conduciendo para que este servicio tan hermoso y tan importante podamos siempre hacerlo con alegría, con entusiasmo, dejándonos siempre conducir por ti, por la gracia del Espíritu Santo. En tus manos nos ponemos en esta hora, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, estamos de regreso, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu, a través de esta emisora, de la emisora que le escucha a usted. Y como decíamos, estamos en este itinerario de preparación a lo que será la celebración de nuestro gran día, el Día del Catequista, que este año lo celebraremos el domingo 7 de noviembre de este año 2021. Y como el año pasado, por el tema de la pandemia, pues también este año vamos a celebrar esta gran fiesta por vicaría. Recuerden que en años anteriores todos los catequistas de esta arquidiócesis nos reuníamos en el colegio Quisqueya para allí celebrar juntos esta gran fiesta, pero debido a la pandemia, entonces hemos tenido que distanciarnos un poco, de tal modo que
Este año, al igual que el año anterior, celebraremos esta gran fiesta en cada una de nuestras vicarías, tanto en el distrito como en cada una de las vicarías. Los catequistas tendremos nuestra gran celebración. Y también, claro, está en cada una de nuestras parroquias. La semana pasada le hacíamos una invitación a los párrocos para que este día, dentro de las celebraciones dominicales, pues tengan presente a sus catequistas, le agradezcan el servicio que prestan, oren por ellos, pero también motiven a otros para que se unan también a esta importante y valiosa misión, como es la de iniciar a la vida cristiana a aquellos que todavía no le conocen. Así que vamos a irnos preparando para este gran encuentro y, como todos los años también, pues este año vamos a tener, antes de la fiesta del Día del Catequista, pues estos momentos de reflexión sobre nuestra misión, nuestra función y nuestro quehacer como catequistas. Por eso este año hemos elegido el lema Catequistas que conocen, que viven y celebran a Jesucristo en comunión y participación. Esto en sintonía con el lema del plan de pastoral. Recuerden que en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo tenemos un plan de pastoral que va conduciendo a todas las pastorales, de tal modo que, aunque la catequesis realiza un trabajo distinto al que realiza, por ejemplo, la pastoral familiar, realiza un trabajo distinto al que realiza la pastoral penitenciaria, realiza un trabajo distinto al que realiza la pastoral social. Sin embargo, todos nos unimos en la línea de acción que nos propone el plan de pastoral arquidiocesano. Por eso, nosotros como catequistas, en sintonía con el plan arquidiocesano, también queremos convertirnos en eso a lo que estamos llamados, catequistas que conocen, que viven y celebran a Jesucristo en comunión y participación. Les recuerdo a todos ustedes que este material que lo vamos a trabajar la próxima semana, pues ya se le ha enviado a todos los catequistas, de tal modo que ustedes, los coordinadores, sobre todo parroquiales, si todavía no han recibido este material, pues pueden pedírselo a sus coordinadoras zonales o a la coordinadora vicarial, porque ya este material ustedes lo hemos preparado y se lo hemos enviado para que ustedes lo vayan estudiando, y ya en la próxima semana pues saquen, puede ser 3 días o un día con 3 momentos para reflexionar sobre este material que hemos preparado con el fin de ayudarle a todos ustedes. Entonces, la semana pasada estábamos reflexionando sobre el conocer del catequista. El catequista que es un conocedor de la persona de Jesucristo, o que debe serlo. Y decíamos, ¿por qué el catequista debe conocer a Jesucristo? Pues por una razón muy sencilla, porque en la catequesis de Él es de quien hablamos. Si en la catequesis habláramos del pan, pues el catequista lo que debería conocer es la harina y todos los condimentos que contiene un pan. Si en la catequesis habláramos de medicina, pues el catequista lo que debería conocer es sobre las ciencias médicas. Pero como en la catequesis no hablamos de esas cosas, sino que hablamos de Jesucristo, entonces de Él es de quien debemos saber, y a Él es a quien debemos conocer para poder hablar con propiedad y con autoridad de Él. Recordamos aquella pregunta que en una ocasión Jesús le hizo a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y recordamos toda la respuesta que los discípulos empezaron
a darle. Pues unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres aquel que le estaban esperando. O sea, cada quien da su parecer sobre quién es Jesús. Y entonces aquí viene luego la pregunta personal que Jesús le hace a ellos. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? A veces la respuesta que nosotros damos sobre Jesús es la respuesta que otros nos han dado sobre Él. Y normalmente cuando alguien nos hace esa pregunta, pues nosotros respondemos con las respuestas típicas que hemos escuchado en labios de otros. Él es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. O sea, estas preguntas genéricas o estas respuestas genéricas sobre Jesús que muchas veces no nos dicen nada a nosotros, porque al final son respuestas que otros han dado. Y aquí, en el conocer la persona de Jesús, el catequista debe de dar una respuesta personal. Y sabemos muy bien que para dar esta respuesta personal, pues antes ha tenido que darse este encuentro personal con Jesucristo. Entonces, en este material que hemos preparado para ustedes, aquí le ponemos como ejemplo la persona del apóstol Pablo, quien, como bien ustedes saben, tuvo un verdadero encuentro con el Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles describen ese encuentro como esa caída que él tuvo del caballo, ¿verdad? Y esa voz que escuchó donde Jesús le llamaba por su nombre y lo cuestionaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué vienes detrás de mí persiguiendo a mis mensajeros? Y dice que fruto de ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor, no solo surgió su conversión, no solo surgió este proceso de arrepentimiento, de cambio, de convertirse de perseguidor a luego ser perseguido, a luego ser un cristiano más, sino que también fruto de ese encuentro, pues Pablo conoció verdaderamente quién era Jesús. Conoció la dimensión que tiene Jesús en nuestras vidas, o más bien que debería tener, porque no siempre somos conscientes de esta realidad, no siempre somos conscientes de lo grande que es Jesús. Sin embargo, Pablo sí que pudo descubrirlo, y por eso hablaba de lo que había vivido, hablaba de su propia experiencia, y era esa experiencia la que comunicaba a sus oyentes, a las personas a las que les hablaba de Jesús. Y a eso estamos llamados todos nosotros como catequistas, a tener un verdadero encuentro con el Señor, a conocerle a fondo. El apóstol Pablo dice algo muy bonito: ojalá que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, para que, arraigados, cimentados en ese amor, podamos comprender, igual que todos los santos lo comprendieron, cuál es la anchura, lo ancho que es el amor de Dios, cuál es la longitud, lo largo que es ese amor de Dios, cuál es la altura y la profundidad del amor de Cristo, que, como dice Pablo, excede todo conocimiento, y que de este modo pues nosotros nos vayamos llenando hasta la total plenitud de Dios. Qué hermoso sería que el catequista, todo catequista, desde el más joven hasta el mayor, pues pueda tener esto que Pablo describe en una de sus cartas, que todo catequista se deje habitar por Cristo, que Cristo sea el que habite en su corazón, y que arraigado, cimentado, bien unido a
a Cristo y a su amor, pues pueda comprender el catequista, yo como catequista, tú como catequista, pues podamos comprender esta gran realidad, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de este amor que Cristo nos ha tenido. Porque ahí está el secreto, no solo del conocer, sino también de el saber quién es Jesús. Y así como Pablo se empeñó tanto, después de haber tenido esta experiencia, en hablar o de hablar de Jesús, pues también nosotros, cuando tenemos una experiencia de este tipo, entonces vamos a la catequesis, nos reunimos con nuestros niños con un entusiasmo totalmente renovado. ¿Qué está pasando, mis queridos catequistas, con muchos de nosotros, sobre todo en este tiempo de pandemia? Pues que muchos de nosotros nos hemos enfriado, muchos nos hemos descuidado, muchos ya no queremos continuar con esta misión, muchos de hecho después de la pandemia hemos renunciado a esta tarea y no hemos vuelto a dar catequesis, a reunirnos con nuestros niños y estamos muy desanimados, estamos desgastados. ¿Y por qué se está dando este fenómeno en muchos de nosotros? Precisamente porque nos hace falta este conocimiento y esta experiencia personal con Jesucristo. Fíjense que Pablo, a pesar de todas las vicisitudes por las que tuvo que pasar, que no se comparan para nada con las nuestras, o sea, fue perseguido, fue apresado, en varias ocasiones lo apedrearon, lo maltrataron, lo humillaron, y a pesar de todas estas dificultades que él iba encontrando, nada de esto logró doblegarlo, logró desanimarlo, logró hacerle rendir hasta el punto de que él dijera: no voy a continuar con esta misión, ya me cansé de anunciar a Jesucristo, así que no voy a seguir hablando de él. No, todo lo contrario. Mientras más pruebas él encontraba en el camino, mayor era su entusiasmo. ¿Y por qué se daba este fenómeno en Pablo? Porque cuando usted ha tenido un encuentro personal con el Señor y lo ha conocido de verdad, no de oídas, no de teoría, no lo que otros le han contado, sino que usted ha tenido esta experiencia personal e íntima con el Señor, usted ya no puede dejar de hablar de ello. Y por más que le manden a callar, como lo hicieron con Pablo, por más que a usted le prohíban hablar, contar esta experiencia, como también lo hicieron con él, usted simplemente no puede obedecer a los hombres. Porque este amor, esta experiencia, le lleva a abrir los labios, a vencer las dificultades, a no tenerle miedo a nada y hablar de él. De tal modo que los catequistas que tienen este encuentro, pues muchos enfermos, sabiendo que el virus representa un peligro mortal para ellos, pero aún y a pesar de eso no han renunciado a esta tarea, no se han dejado vencer, no se han dejado desmotivar, sino que lo han seguido haciendo a su modo, a su manera, pero con esta alegría y con este entusiasmo, porque es lo que pasa en el corazón de aquellos que conocen realmente quién es Jesús. Por eso es tan importante que nosotros como catequistas realmente tengamos un conocimiento similar al de Pablo de Jesucristo, que no sea simple y llanamente un conocimiento teórico de lo que otros nos han contado, de lo que hemos leído en algún libro, en la Biblia o en otro documento, sino que real y efectivamente nosotros conozcamos quién es Jesús para nosotros en nuestras vidas, que ante esta pregunta de quién es Jesús para ti, tú tengas realmente algo importante, valioso
qué decir, que tú realmente tengas una experiencia marcante, que te haya transformado, que haya significado un antes y un después, como le pasó a Pablo. Yo antes era perseguidor, ahora después de conocerlo soy un cristiano más que habla de él. Pues que tú también puedas decir el antes y el después de tu encuentro con el Señor. Y esto significa conocer a Jesucristo, tener una verdadera experiencia de encuentro, de intimidad con el Señor, que te haya marcado de tal modo que tú tengas hoy algo que decir de Él y algo sobre todo positivo. Así que, mis queridos hermanos, de esto es lo que deseamos para todos nosotros, empezando por mí y también para todos ustedes que me están escuchando en este momento, que podamos tener realmente una verdadera experiencia y encuentro con el Señor. Pues vamos a seguir compartiendo con todos ustedes, pero ahora vamos a una pausa musical y cuando retornemos continuaremos hablando ya no del conocer, sino de el vivir. Así que no se vayan porque volvemos en breve. Llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Que es el Hijo del Hombre. ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? El Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. De Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas y todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando a esta hora y en este momento, en este su espacio Catequista con Espíritu. Nos estamos preparando para la celebración del Día del Catequista, que será el domingo 7 de noviembre de este año, y como una forma de prepararnos, pues todos los años preparamos unos temas que nos sirven de formación y de reflexión en torno a nuestra realidad y nuestro quehacer como catequista. Entonces recordamos que este año vamos a meditar sobre el lema catequistas que conocen, viven y celebran a Jesucristo en comunión y participación. Y hemos estado hablando de la importancia que tiene el conocer a Jesucristo, que todo catequista pues conozca realmente quién es Jesús para que pueda hablar a Él. Entonces, en el material que hemos preparado para ustedes, hemos desarrollado este tema sobre el conocer a Jesucristo, y también en este material pues le hemos dado algunos pasos que nos pueden ayudar para conocer a Jesucristo. Así que le invitamos a todos los catequistas de todas las parroquias que en la próxima semana pues saquen ya sea 3 días o un día y en 3 momentos pues reflexionen este material que hemos preparado con mucho amor con ustedes, esperando que les sea de mucha utilidad y que a través del mismo pues reciban estas herramientas para poder mejor conocer a Jesús. Hemos hablado del conocer y de la importancia que tiene para nosotros conocer a Jesús. Pero no basta en la vida del catequista conocer a Jesús. El conocimiento de Jesús es simplemente el primer paso que debemos dar como catequistas. Después de conocer a Jesús, entonces hemos de dar el siguiente paso, que es el vivir las enseñanzas de Jesús. Porque yo, por ejemplo, conozco muchas personas. Sin embargo, no siempre yo le hago caso a esas personas que conozco o me llevo de los consejos que estas personas me dan, o muchas veces ni siquiera me preocupo por saber lo que estas personas pues pueden enseñarme o decirme. De tal modo que yo podría perfectamente conocer a Jesús, pero estar totalmente ajeno a sus enseñanzas y a las cosas que Él desea que yo realice. Por eso, el catequista no solo conoce a Jesús, sino que también vive, o está llamado más bien, a vivir lo que Él nos ha enseñado. Y para poder vivir lo que Jesús nos ha enseñado, pues lo primero que debemos de hacer es
conocer sus enseñanzas. Nadie puede poner en práctica aquello que desconoce. Todo lo contrario. Para usted poder poner en práctica algo, lo primero que tiene que hacer es conocer eso que usted desea poner en práctica. Por eso, para poder vivir las enseñanzas de Jesucristo, el primer paso es conocer cuáles son sus enseñanzas. Y como bien sabemos, las enseñanzas de Jesús las encontramos de manera resumida en los evangelios. Aunque bien es cierto que toda la Biblia, como lo dice la carta a los Hebreos, todo fue creado por Él y para Él. Toda la Biblia, pues en resumidas cuentas, nos revela quién es realmente Jesús, quién es Dios, su poder y su voluntad. Sin embargo, para conocer de manera más resumida las enseñanzas de Jesús, debemos de acudir a los evangelios. Y allí encontramos todo lo que Jesús nos enseñó. Por eso, ningún catequista puede darse la libertad de estar ajeno a los evangelios. Lo primero es que todo catequista debe tener su Biblia. No puede haber ningún catequista sin su Biblia. Todo catequista debe tener su Biblia, así como tiene también el catecismo de la Iglesia Católica, así como tiene sus instrumentos, sus libros de trabajo. El catequista no puede limitarse solo a tener el libro de trabajo, no puede limitarse solo a tener el documento con el que le da catequesis a sus niños, sino que el catequista debe de tener su Biblia a mano. Pero no debe tener la Biblia para tenerla ahí cogiendo polvo, para tenerla cerrada, sino que el catequista debe tener la Biblia para leerla, para meditarla, para hacer oración con ella. Por eso, todo catequista, antes de encontrarse con sus catequizandos, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con la palabra, leerla, meditarla, hacer oración, preparar bien su tema, y luego entonces, después que lo ha meditado, lo ha vivido, lo ha hecho suyo, es cuando va a hablar de ello. Entonces, para que el catequista pueda vivir como está llamado las enseñanzas de Jesucristo, primero debe de conocer cuáles son estas enseñanzas que nos presenta el Evangelio. Y si hablamos de las grandes enseñanzas de Jesús, aunque los Evangelios pues contienen muchas enseñanzas, pero de hecho nosotros podríamos resumirla en grandes puntos, esas enseñanzas de Jesús. En definitiva, la enseñanza de Jesús, Él mismo la resume en dos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo al pueblo lo que Él deseaba que el pueblo hiciera, lo hizo por medio de los 10 mandamientos. Y en el Antiguo Testamento, el que era capaz de cumplir los 10 mandamientos, pues agradaba a Dios en todo. El que cumplía los 10 mandamientos no tenía que hacer más nada, porque ahí estaba todo lo que Dios quería para el hombre. Sin embargo, cuando vino Jesús, nos lo puso todavía mucho más fácil, y estos 10 mandamientos entonces los resumió en 2, y nos dijo, y es la gran enseñanza de Jesús, si usted quiere enseñarle al catequizando lo que debe realmente saber para salvarse, para llegar al cielo, pues usted le dice esto: si tú quieres salvarte y llegar al cielo, basta que hagas 2 cosas. Primero, amar a Dios por encima de todas las cosas, y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces estas 2 cosas, entonces tienes el cielo asegurado. No tienes que hacer
más nada. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Aquí se resume la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los evangelios. De tal modo que en la catequesis nosotros lo que debemos de hacer como catequista es precisamente primero vivir nosotros esta enseñanza de Jesús y luego comunicarla a nuestros catequizandos para que ellos la vivan. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si cumplimos estas dos cosas, si nosotros como catequistas ponemos en práctica esta enseñanza de Jesús, entonces seremos catequistas perfectos, y si esto es lo que comunicamos, si logramos transmitir esto a nuestros catequizandos, si logramos que nuestros catequizandos comprendan esto y vivan conforme a ello, pues habremos hecho nuestro trabajo a la perfección. Y miren que nosotros como catequistas enseñamos a rezar las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, enseñamos los mandamientos, los sacramentos, todas esas cosas que son muy importantes, saberlas, aprenderlas, conocerlas, vivirlas. Sin embargo, podríamos olvidarnos de todas esas cosas si fuéramos capaces de poner en práctica estos dos preceptos: el amor a Dios por encima de las cosas que Él ha creado, y el amor al prójimo como nosotros mismos nos amamos o quisiéramos ser amados. Aquí está, en resumidas cuentas, la verdad del Evangelio. Pero sabemos muy bien, hermanos y hermanas, queridos catequistas, que no siempre esta gran verdad, o en resumidas cuentas, esto que el Señor nos ha expuesto de este modo, no siempre nos resulta fácil vivirlo. O sea, hay otros elementos que entran en juego que a veces nos impiden llegar hasta este punto. Uno de ellos, el principal enemigo del amor, tanto a Dios como al hermano, es precisamente el odio. El odio, que es lo opuesto al amor, lo contrario al amor. ¿Por qué yo no puedo amar? Porque el odio muchas veces me lo impide. ¿Por qué no puedo amar a Dios? Porque muchas veces el odio me lo impide. ¿Por qué no puedo amar a mi prójimo? Dígase mi papá, mis hermanos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, porque el odio me lo permite. Entonces, para vencer el odio, Jesús nos ha dado el antídoto, la medicina del perdón, que es una también de las grandes enseñanzas que Jesús nos ha dado. Jesús mismo que decía: si tú no perdonas a tu hermano, Dios no puede perdonarte a ti. Si tú no perdonas a quien te ha hecho daño, entonces Dios no puede perdonar el daño que tú le has hecho a Él. De tal modo que para poder amar a Dios por encima de todas las cosas y poder amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces el primer obstáculo que debemos vencer es el obstáculo del odio, que se apodera de nosotros con tanta facilidad. Que no piensen que odiar a alguien es una tarea difícil. No piensen que para odiar a alguien tenemos que leer mucho o ir a la universidad o tenemos que coger mucha lucha. No, el odio se mete en nosotros con tanta facilidad que a veces ni siquiera nos damos cuenta. De repente, cuando usted se entera, es que ya se ha apoderado de su corazón y usted está odiando a todo el mundo. Entonces, para poder vencer este enemigo nuestro que se apodera de nosotros con tanta frecuencia y con tanta facilidad, hemos entonces de poner en práctica la enseñanza del perdón
que el Señor nos presenta en su Evangelio. Pero también para poder amar, porque recuerden que el amor pide obras. O sea, yo no puedo decir que amo a una persona sin demostrárselo con acciones concretas y específicas. El amor no se expresa de palabra, de boca, como de hecho a veces hay muchas personas que nos dicen yo te amo con todo mi ser, con todo mi amor, pero sin embargo con sus acciones nos están demostrando todo lo contrario. Y hay otros que nunca nos han dicho que nos aman, pero con sus acciones nos demuestran cuánto nos aman. Entonces, otra de las grandes enseñanzas que podemos sacar de los evangelios y que nosotros como catequistas estamos llamados a vivir es la enseñanza del servicio. Justamente la catequesis nos llama a servirle a los demás. Cuando usted se dedica a ser catequista, usted se convierte en un servidor de las personas a las que está catequizando. Y cuando a usted le cuesta servir, entonces usted no puede ser un buen catequista. Ya hablábamos hace un momento de cómo muchos catequistas les cuesta o le está costando el llevar a cabo su misión, precisamente por eso, porque el servicio muchas veces resulta pesado, incómodo, molesto, nos desinstala, nos lleva a perder nuestro estado de confort, a salir del lugar, del ambiente donde estamos para encontrarnos con los demás. Entonces, una de las grandes enseñanzas de Jesús, y que Él mismo nos dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por todos, es el servicio. Como catequista, algo que debemos de aprender y debemos de poner en práctica, debemos vivir, es el espíritu del servicio. Servir siempre con amor, con alegría a Jesucristo a través de nuestros catequizandos. Porque recuérdenlo bien, que cuando servimos a los demás es al mismo Cristo a quien estamos sirviendo. Y cuando dejamos de servir a los demás es al mismo Cristo a quien dejamos de servir. Por eso es tan importante que nosotros como catequistas pues cultivemos en nosotros esta enseñanza de Jesús de lo que es el servicio a los demás de manera incondicional, sobre todo a nuestros catequizandos. Y otra de las grandes enseñanzas de Jesús, y que también es un elemento importante e imprescindible para poder cumplir estos dos grandes preceptos de amar a Dios y amar al prójimo, es la humildad. De hecho, para poder pedir perdón y para poder servir a los demás, debemos de hacernos humildes. El prepotente no le sirve a nadie, y el prepotente no sirve para servir. El orgulloso, aquel que se cree por encima de los demás, porque estas personas que así son y así actúan, los orgullosos, los prepotentes, los que se creen superiores, precisamente por ese espíritu de superioridad, entonces ven a los demás como sus vasallos, como sus servidores, como sus sirvientes, y ellos nunca están dispuestos a servir. Entonces, para poder servir, para que un catequista sea capaz de sacar 2 o 3 horas de su tiempo y írselo a dedicar a un grupo de niños que son más humildes, más pequeños que él, para que un catequista sea capaz de salir de su casa e ir a la parroquia o en su misma casa a recibir a un grupo de adolescentes o de jóvenes o de adultos también para catequizarlo, pues este catequista tiene que hacerse humilde. Y esto también nos lo enseña Jesús en los evangelios. Es una de las grandes enseñanzas que encontramos en los evangelios, la humildad. Y el apóstol describe
muy hermosamente esta condición de humildad en Jesús. Dice: Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Jesús, siendo el Todopoderoso, pues se despojó de su poder precisamente para venir a servirnos y a propiciarnos la salvación. De Jesús entonces aprendemos la humildad con la que nosotros debemos servir a los demás. Y qué hermoso es encontrar catequistas humildes, catequistas sencillos, catequistas que transmiten a sus catequizandos este valor de la humildad con sus acciones, no con su palabra, no de boca, sino con su testimonio de vida. De tal modo que, mis queridos catequistas, estos valores los encontramos en los evangelios y estamos llamados cada uno de nosotros a ponerlos en práctica. Tanto la humildad, el servicio a los demás, el perdón, para poder entonces amar a Dios por encima de todas las cosas y poder también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ojalá que el Señor pues nos conceda esta gracia a cada uno de nosotros de hacernos humildes, de hacernos servidores, de saber perdonar a los demás, de poder poner en práctica, de poder poner en ejercicio esto que Él mismo nos está pidiendo y nos enseña en los evangelios. Estas son las cosas que estamos entonces llamados a vivir. Una vez hemos conocido a Jesús, entonces estamos llamados a vivir estas cosas para que de este modo seamos real y efectivamente buenos y verdaderos catequistas. Así que vamos a, ya que estamos casi llegando al final de nuestro espacio, vamos a recordarle los lugares donde se va a celebrar esta gran fiesta del catequista, esta gran fiesta de todos nosotros el próximo domingo. Así que vamos a una breve pausa musical y retornamos enseguida para comunicarle o recordarle más bien los lugares donde vamos a estar celebrando nuestra gran fiesta. Retornamos. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Estamos de regreso ya en la parte final de este su espacio Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias por su sintonía, muchas gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos en esta hora que ya llega a su final. Y como decíamos, vamos a recordarle
los lugares donde se va a estar celebrando esta fiesta del catequista en cada una de nuestras vicarías. Así que en la Vicaría Norte la celebración será en el Santuario de la Virgen de Chonsta en La Victoria a partir de las 2 de la tarde y la misa a las 4 de la tarde presidida por Monseñor José Amable Durán Tineo, quien es el vicario episcopal de esta Vicaría Norte. En la Vicaría del Santo Cristo de los Milagros la celebración será en el Santuario Nacional del Santo Cristo de los Milagros en Vallaguana a partir de las 9 de la mañana y la misa a las 10 de la mañana presidida por Monseñor Daniel Lorenzo Vargas Salazar. Así que a todos los catequistas de esta Vicaría Santo Cristo de los Milagros les animamos a participar de esta fiesta allí en Vallaguana. A los catequistas de la Vicaría Este les recordamos que la celebración será en la parroquia Estela Maris a partir de las 2 de la tarde y con la Santa Eucaristía a las 5 de la tarde. Así que a todos los catequistas de esta Vicaría Este, pues les invitamos y les animamos a participar allí en esta celebración que será presidida por Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández. Y a los catequistas del Distrito Nacional, la celebración será en la Catedral Primada de América a partir de las 11:30 de la mañana y la Santa Misa a las 12 del mediodía, presidida por Monseñor Francisco Osoria Acosta. En el distrito, ¿verdad? Por la celebración ser en la catedral, pues están convocando 2 catequistas por parroquia. En las demás vicarías, pues tenemos apertura para que puedan asistir todos los catequistas que deseen participar en este día de esta gran fiesta. Así que ya ustedes saben, cada uno de los catequistas, conforme a la vicaría donde viven, o en el caso del distrito, pues saben ya dónde, en qué lugares se va a celebrar esta gran fiesta de el Día del Catequista. Y ojalá que todos ustedes pues puedan participar de su fiesta, que puedan darle gracias a Dios por esta vocación hermosa a la que todos nosotros hemos sido llamados. Pues con estas informaciones despedimos nuestro espacio de el día de hoy, esperando que le hayan sido de mucho provecho las orientaciones que estamos compartiendo con ustedes y animándoles para que en la próxima semana pues saquen, como hemos dicho, ya sea 3 días para reflexionar sobre estos 3 puntos del conocer, del vivir y del celebrar a Jesucristo, o que saquen una mañana o una tarde y que en 3 momentos pues puedan meditar sobre estos 3 puntos que son tan importantes para la vida nuestra, para nuestro quehacer como catequistas. Así que será hasta la próxima semana donde ya hablaremos de el último punto de nuestro lema de este año, que es el celebrar a Jesucristo en comunión y participación. Y con esto pues vamos a concluir este trido, estos 3 momentos que hemos preparado para todos ustedes. Así que el Señor les bendiga, les guarde y que nos siga sobre todo entusiasmando para continuar realizando esta hermosa tarea. Hasta la próxima semana. Muchas bendiciones. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Juan Crisóstomo.
Homilías sobre 2 de Corintios 13, del 1 al 2. Sentimos el corazón ensanchado. Del mismo modo que el calor dilata los cuerpos, así también la caridad tiene un poder dilatador, pues se trata de una virtud cálida y ardiente. Esta caridad es la que abría la boca de Pablo y ensanchaba su corazón. No os amo solo de palabra, es como si dijera, sino que mi corazón está de acuerdo con mi boca. Por eso os hablo confiadamente, con el corazón en la mano. Nada encontraríamos más dilatado que el corazón de Pablo, el cual, como un enamorado, estrechaba a todos los creyentes con el fuerte abrazo de su amor, sin que por ello se dividiera o debilitara su amor, sino que se mantenía íntegro en cada uno de ellos. Y ello no debe admirarnos, ya que este sentimiento de amor no solo abarcaba a los creyentes, sino que en su corazón tenían también cabida los infieles de todo el mundo. Por esto, no dice simplemente os amo, sino que emplea esta expresión más enfática. Nos hemos desahogado con vosotros, sentimos el corazón ensanchado, os llevamos a todos dentro de nosotros, y no de cualquier manera, sino con gran amplitud. Porque aquel que es amado se mueve con gran libertad dentro del corazón del que lo ama. Por esto, dice también, dentro de nosotros no estáis encogidos, sois vosotros los que estáis encogidos por dentro. Date cuenta, pues, de cómo atempera su reprensión con una gran indulgencia, lo cual es muy propio del que ama. No les dice, no me amáis, sino, no me amáis como yo, porque no quiere censurarles con mayor aspereza. Y, si vamos recorriendo todas sus cartas, descubrimos a cada paso una prueba de este amor casi increíble que tiene para con los fieles. Escribiendo a los romanos dice, tengo muchas ganas de veros, y también, muchas veces he tenido en proyecto haceros una visita, como también pido a Dios que alguna vez por fin consiga ir a visitaros. A los Gálatas les dice, otra vez me causáis dolores de parto. Y a los Efesios, por esta razón doblo las rodillas por vosotros. A los Tesalonicenses, ¿quién sino vosotros será nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra honrosa corona? Añadiendo además que los lleva consigo en su corazón y en sus cadenas. Asimismo escribe a los Colosenses, quiero que tengáis noticia del empeñado combate que sostengo por vosotros y por todos los que no me conocen personalmente. Busco que tengáis ánimos. Y a los Tesalonicenses, como una madre cuida de sus hijos, os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Dentro de nosotros no estáis encogidos, dice. Y no les dice solamente que los ama, sino también que es amado por ellos, con la intención de levantar sus ánimos. Y da la prueba de ello diciendo, Tito nos habló de vuestra añoranza, de vuestro llanto, de vuestra adhesión a mí. De las catequesis de San Juan Crisóstomo. Homilías sobre 2 de Corintios 13, del 1 al 2. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.